Si estás escuchando esto, hay algo que necesitas saber antes de seguir. 3 hombres bajaron a ese pozo, y ninguno volvió siendo el mismo. Uno volvió viejo. Otro volvió señalando hacia abajo con una calma que todavía me persigue en los sueños. Y el tercero volvió después de días, solo para decirnos que ya era demasiado tarde. Yo era el ingeniero jefe de ese proyecto. Vi todo con mis propios ojos. Y lo que más me asusta no es lo que encontramos allá abajo, sino lo que sentí cuando me acerqué al borde y miré hacia la oscuridad. Pero voy a empezar por el principio, porque si te cuento el final primero, no me vas a creer. Y necesito que me creas. El proyecto se llamaba oficialmente Exploración Geotérmica Sector 9. Nombre aburrido para lo que en realidad era. La perforación más profunda que se había intentado en esa región en toda la historia. La zona era remota, llena de viento, sin nada alrededor salvo roca, cielo y silencio. Me contrataron como ingeniero jefe porque tenía 15 años perforando en condiciones difíciles, desde desiertos hasta selvas, y porque sabía cómo mantener a un equipo funcionando cuando las cosas se ponían complicadas. Lo que nadie me dijo al firmar el contrato, lo que descubrí mucho después, era que ese no era el primer intento, que antes de nosotros había habido otro equipo, y que ese equipo nunca entregó su informe final. Llegué a la plataforma un martes por la mañana, con el frío metiéndose por el cuello de la chaqueta y el olor a grasa de maquinaria llenando el aire. Era un olor que conocía bien, casi reconfortante, el olor de trabajo real y concreto. La plataforma era grande, bien equipada, con todo lo que necesitábamos para trabajar durante meses sin salir. Había unas 30 personas en total, entre técnicos, geólogos, ingenieros y personal de seguridad. Valentina Ríos, la física principal del proyecto, me saludó con un apretón de manos firme y me dijo que llevaban semanas sin ningún incidente. Me lo dijo con una sonrisa tranquila. Semanas después, recordaría esa sonrisa y pensaría que tal vez ya entonces había algo en sus ojos que no era del todo tranquilidad. Durante las primeras semanas todo funcionó exactamente como debía. La broca bajaba, la roca cedía, los registros se llenaban de datos normales y esperables. Había algo casi hipnótico en la rutina de esos días. El ruido constante de la maquinaria, el ritmo de los turnos, el café malo a las 3 de la mañana compartido con los técnicos nocturnos. Yo dormía bien, comía bien, mandaba reportes optimistas a la dirección del proyecto y recibía respuestas igualmente optimistas. Era exactamente el trabajo para el que me habían contratado. Entonces llegamos a la profundidad que nadie en ese proyecto quería nombrar en voz alta. No porque estuviera prohibido, sino porque, desde que empezamos a acercarnos a esa marca, algo en el ambiente de la plataforma empezó a cambiar de una manera que nadie sabía cómo explicar. Los hombres dormían más, pero decían que no descansaban. Las conversaciones se volvieron más cortas. Alguien apagó la música del comedor un miércoles por la tarde y nadie la volvió a poner. Yo mismo empecé a despertarme en mitad de la noche con una sensación extraña. No miedo exactamente, sino algo más parecido a la conciencia de que había algo cerca que no debería estar ahí. Como cuando entras a un cuarto oscuro y sabes, antes de encender la luz, que no estás solo. Nunca le dije eso a nadie en ese momento. Pensé que era el cansancio. Pensé que me lo estaba imaginando. Seguí mandando mis reportes optimistas y seguí tomando el café malo con los técnicos nocturnos. Y entonces la broca atravesó el fondo. No lo que esperábamos encontrar al fondo, sino el fondo de todo. El vacío. Y desde ese momento, nada en esa plataforma volvió a ser lo que había sido antes. Si quieres saber lo que pasó después, quédate. Y si esta historia te está llegando, si sientes algo raro en el pecho mientras escuchas,
Te pido que le des like y te suscribas. No por mí, sino porque lo que viene necesita que haya alguien del otro lado escuchando. Cuando la broca atravesó el vacío, el primer sonido que recuerdo es el silencio. Eso puede sonar raro, porque en una plataforma de perforación el ruido es constante. Semanas enteras de vibración y rugido metálico que se te mete en los huesos hasta que ya no lo escuchas conscientemente. Se vuelve parte del aire. Por eso cuando ese ruido desapareció de golpe, a las 2:17 de la madrugada, todos en la plataforma nos despertamos al mismo tiempo sin que nadie nos llamara. Yo estaba en mi litera y me senté antes de saber por qué. Algo en mi cuerpo supo antes que mi cabeza que algo había cambiado. Bajé a la sala de operaciones en menos de 3 minutos. Petro Sandoval, el técnico principal, estaba parado frente al panel de control con una expresión que no le había visto nunca en 2 meses trabajando juntos. Petro era de esas personas que siempre tienen una explicación para todo. El tipo que te dice exactamente qué pasó y por qué antes de que termines de hacerle la pregunta. Esa noche no dijo nada. Solo señaló los números en la pantalla. La resistencia en la broca había caído a 0. No a un número bajo, a 0. Como si en lugar de roca, la punta estuviera colgando en el aire. Le pregunté si el cable se había cortado. Me dijo que no, que la tensión estaba perfecta, que la broca seguía ahí, que simplemente no había nada debajo de ella. Nada. Un espacio abierto a más de 7,5 kilómetros de profundidad, en un lugar donde según todos los modelos geológicos debería haber roca sólida hasta mucho más abajo. Nadie en esa sala habló durante casi 1 minuto completo. Lo primero que hicimos fue bajar una cámara. Era el procedimiento estándar para cualquier cavidad inesperada. Teníamos un equipo bueno, resistente, diseñado para condiciones extremas. Bajó sin problema hasta el punto de la brecha. 130 metros más abajo, la señal se cortó. La pantalla quedó negra. El técnico que manejaba el monitor le dio golpes al equipo como si eso fuera a servir de algo. No sirvió. Cuando subimos la cámara, la carcasa estaba intacta por fuera. Pero cuando Petro la abrió, el interior era irreconocible. Los circuitos estaban negros y quebradizos, los cables fundidos en grumos, todo el interior carbonizado, como si hubiera pasado años en un horno. La habíamos tenido allá abajo 8 minutos. Petro la giró entre sus manos varias veces sin decir nada. Luego la puso con cuidado sobre la mesa. Se limpió las manos en el pantalón y dijo en voz muy baja que eso no era posible. No como exclamación, como conclusión. Como el resultado de un cálculo que no le cerraba por ningún lado. Probamos con una segunda cámara, mismo resultado. Probamos con una tercera, con blindaje extra, del tipo que se usa en ambientes de radiación intensa. Volvió humeando. Uno de los técnicos más jóvenes tiró su tabla de registro al suelo y se fue de la sala sin mirar a nadie. Nadie lo llamó de vuelta. Entonces alguien propuso los instrumentos mecánicos sin ningún componente eléctrico, termómetros de resorte, manómetros de mercurio, medidores de presión analógicos. Bajaron, volvieron intactos. Pero sus lecturas no tenían sentido. La temperatura cambiaba entre una medición y la siguiente sin razón aparente. La presión daba valores que se contradecían, como si el espacio de allá abajo no pudiera decidir qué era, o como si fuera cosas distintas en momentos distintos. Llamé a la dirección del proyecto esa misma noche y les dije que teníamos una situación. Mandaron un equipo de especialistas que llegó 3 días después y pasó 72 horas corriendo pruebas. Al final del tercer día, Valentina Ríos entró a mi oficina, cerró la puerta, se sentó frente a mí y me dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Me dijo que según todos los datos disponibles, el espacio debajo de la brecha no obedecía las mismas leyes físicas que el resto del mundo. Que era como si existiera según reglas distintas, reglas que ninguno de ellos podía describir todavía, porque no tenían los conceptos para hacerlo. Le pregunté qué significaba eso en términos prácticos. Ella me miró un momento antes de responder. Tenía ojeras de 3 días y el cabello recogido de cualquier manera
y un cigarrillo apagado entre los dedos que había olvidado encender. Me dijo que en términos prácticos significaba que no sabían qué había allá abajo, que no sabían qué lo estaba destruyendo todo, y que en su opinión no deberían seguir. Esa misma noche llegó la orden desde arriba. Seguirían. Y si los instrumentos no sobrevivían la bajada, bajarían personas. La cápsula llegó en un camión sin placas, sin logotipo, sin ninguna marca que dijera de dónde venía o quién la había mandado. Era de madrugada y llovía, y yo estaba en la plataforma cuando la descargaron con la grúa. El sonido que hizo al tocar el suelo metálico fue un golpe sordo y pesado que se sintió en los pies antes de escucharse con los oídos. Un sonido que no tenía nada de tecnológico ni de científico. Era el sonido de algo muy antiguo y muy simple. Metal, peso, oscuridad adentro. Era una cápsula de acero, más o menos del alto de un hombre parado con los brazos levantados, con forma cilíndrica y una escotilla en la parte superior que se cerraba desde afuera con 3 seguros manuales. Sin electrónica de ningún tipo, sin luz interior, sin radio, sin sensores. Una manguera de aire del grosor de un brazo la conectaría al compresor de superficie durante la bajada y del ocupante hacia arriba iría un cable de señales de acero atado a la muñeca. Un tirón, vivo y bien. 2 tirones, listo para subir. Tirones continuos, emergencia. Eso era todo. Esa era toda la comunicación posible entre la persona dentro de esa cápsula y el resto del mundo. Un cable de acero que a 7,5 kilómetros de distancia tardaría varios minutos en transmitir cualquier señal. Me acerqué y la toqué. El metal estaba frío, con esa frialdad húmeda de las cosas que han viajado de noche en la intemperie. Había pequeños remaches en las juntas, y la escotilla tenía un ojo de buey del tamaño de un puño, hecho de vidrio tan grueso que casi no dejaba pasar la luz. Me pregunté quién la había diseñado. Me pregunté cuánto tiempo había tardado en construirla. Me pregunté si el que la diseñó había pensado en serio que esto era una solución razonable. Al día siguiente la abrimos y Petro la revisó de arriba abajo. Todo en orden, dijo, con esa voz suya de técnico que describe lo que ve sin agregar nada. Entonces me ofrecí a meterme adentro solo para entender qué iba a sentir la persona que bajara. Quería poder decirle algo útil cuando llegara el momento. Petro cerró la escotilla desde afuera y los 3 seguros sonaron uno por uno como cerrojos de celda. La oscuridad fue instantánea y total. No la oscuridad de un cuarto con las luces apagadas, donde los ojos terminan adaptándose y encontrando algo. Esta era otra cosa. Era una oscuridad que se pegaba a la piel, que llenaba los pulmones junto con el aire, que borraba la diferencia entre tener los ojos abiertos o cerrados. El espacio interior era tan pequeño que si extendía los codos tocaba las paredes en ambos lados al mismo tiempo. El olor era a metal viejo y a algo más difícil de definir, casi medicinal, como el interior de un equipo que lleva mucho tiempo guardado. Empecé a contar en silencio para no pensar en el peso del acero alrededor de mí. Llegué hasta 22 antes de empezar a golpear la escotilla con la palma abierta. Petro abrió en menos de 10 segundos. Cuando salí y el aire frío de la plataforma me golpeó en la cara, me di cuenta de que estaba respirando demasiado rápido. Le dije a Petro que estaba bien. Él no dijo nada, pero me miró de una manera que dejaba claro que no me creía. Los voluntarios llegaron esa misma tarde. Bajaron de un transporte sin identificación 6 hombres con bolsos pequeños y expresiones cerradas. No hablaban entre ellos más de lo necesario. No hacían preguntas. Los miraba caminar por la plataforma y pensaba que parecían personas que ya habían tomado una decisión difícil hace tiempo y que habían terminado de pelear internamente con ella. El primero era joven, tal vez 27 o 28 años, con las manos que no encontraban dónde quedarse quietas, metiéndolas en los bolsillos, sacándolas, cruzando los brazos, soltándolos. El segundo era callado y corpulento. Miraba el suelo cuando hablaba,
y respondía todo con la menor cantidad posible de palabras. Los otros 4 tenían esa misma energía contenida, de hombres que están esperando que llegue algo que ya saben que no van a poder controlar. Y luego estaba Aurelio Campos. Aurelio se bajó del transporte el último y se quedó parado un momento al pie de la escalerilla, mirando la plataforma como si estuviera evaluando algo que solo él podía ver. Era mayor que los otros, de esos que uno no sabe bien cuántos años tienen, porque su cara no da señales claras, ni joven ni viejo, o las dos cosas al mismo tiempo, según la luz. Se movía despacio, pero sin titubear, con esa clase de calma que no viene del entrenamiento, sino de haber pasado por algo que te cambió por dentro y ya no te asusta casi nada de lo que viene después. Me dio la mano cuando nos presentaron y me miró directo a los ojos sin decir nada más de lo necesario. Esa noche, en la cena, lo observé desde el otro lado de la mesa. No comió mucho, pero tampoco parecía nervioso. Parecía alguien que ya sabe cómo termina su historia y ha encontrado la manera de estar en paz con eso. No supe qué hacer con esa impresión. La guardé en algún lugar del fondo de la cabeza y seguí con mi trabajo. La bajada del primero quedó programada para la mañana siguiente. No dormí esa noche. Me quedé en la sala de operaciones revisando los protocolos por 4ª vez, los mismos protocolos que ya me sabía de memoria y que no me daban ninguna respuesta nueva. Petro entró a las 2 de la mañana con 2 tazas de café y se sentó a mi lado sin decir nada. Estuvimos así un rato largo, los dos mirando los instrumentos, escuchando el ruido del compresor de prueba que alguien había dejado encendido en el patio. Afuera el viento golpeaba las paredes metálicas de la plataforma con esas ráfagas largas que suenan casi como respiración. En algún momento Petro dijo en voz baja que ojalá siguiéramos sin saber nada de lo que hay allá abajo. Le pregunté por qué lo decía así. Me dijo que porque en su experiencia, cuando algo no quiere ser encontrado, tiene sus razones. Lo miré. Era la cosa más rara que le había escuchado decir en 2 meses. Petro era un hombre de datos y procedimientos, no de intuiciones. Le pregunté si tenía miedo. Tomó un sorbo de café y dijo que no era miedo exactamente. Era más bien la sensación de estar a punto de abrir una puerta sabiendo que lo que hubiera del otro lado ya sabía que estábamos ahí. Me quedé pensando en eso toda la noche. A las 7 de la mañana, con la luz gris y fría entrando por las ventanas de la sala de operaciones, el primer voluntario ya estaba de pie junto a la cápsula con el cable de señales enrollado en la muñeca izquierda. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien, con esa voz de quien dice lo contrario de lo que siente porque no queda otra opción. Petro terminó de revisar la manguera de aire. Los seguros de la escotilla sonaron uno por uno. Y la cápsula empezó a bajar. El hombre que subió de esa cápsula no era el mismo que había bajado. No en sentido figurado, en sentido literal, físico, visible a simple vista desde el otro lado de la plataforma. Yo estaba a unos 10 metros cuando abrieron la escotilla, y lo primero que vi fue el cabello. Había bajado con el cabello oscuro, casi negro, recortado corto. El hombre que salió tenía el cabello completamente blanco. No gris, no entrecano, blanco. Del blanco de las personas que han vivido muchas décadas. Petro le dio la mano para ayudarla a salir, y el hombre se apoyó en él con un peso que no tenía cuando entró. El peso lento y cuidadoso de alguien cuyos pies ya no confían del todo en el suelo. Me acerqué. Su cara tenía arrugas que no existían horas antes. Las manos, que yo había visto esa mañana con la piel firme y los nudillos lisos, ahora tenían esa textura fina y frágil de las manos de los ancianos. Sus ojos estaban abiertos y miraban hacia adelante, pero no estaban viendo la plataforma. Estaban viendo otra cosa. Algo que seguía presente para él, aunque ya no estuviera ahí. Le pregunté su nombre. Tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, la voz era la misma voz de siempre, pero salía más despacio, como si las palabras tuvieran más peso que antes. Dijo su nombre. Eso fue todo lo que dijo en las siguientes 2 horas.
El médico del equipo lo revisó ahí mismo, en la plataforma, porque nadie quería moverlo todavía. Tensión, pulso, reflejos, todo lo que se puede revisar sin equipos especiales. Luego se paró y me llevó un paso aparte y me dijo en voz baja que físicamente el hombre tenía entre 50 y 60 años. Sus documentos decían 28. El médico era una persona calmada y metódica, de las que no exageran y no dramatizan. Me lo dijo con esa misma calma, y en sus ojos había algo que no era calma. Llamé a la dirección del proyecto, les di los datos. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego me preguntaron si podía seguir operando. Les dije que no sabía. Me dijeron que siguiera. El segundo voluntario lo escuchó todo. Estaba sentado en un banco metálico a unos metros, con el cable de señales enrollado todavía en la muñeca porque su bajada estaba programada para el día siguiente, y escuchó cada palabra del médico y cada palabra de mi llamada. Cuando terminé y me acerqué a él, esperaba encontrar miedo. No encontré miedo. Me miró con esa expresión de los que ya han cruzado el punto en que el miedo cambia de forma y se convierte en otra cosa que ya no tiene nombre claro. Me dijo que quería bajar de todas formas. Le pregunté si estaba seguro. Dijo que sí. No agregó nada más. Esa noche no hubo conversación en el comedor. Los voluntarios restantes comieron en silencio. Los técnicos comieron en silencio. Alguien puso una taza sobre la mesa demasiado fuerte y todos levantaron la vista al mismo tiempo como si hubiera sido un disparo. Petro no vino a cenar. Lo encontré más tarde junto al borde del pozo, mirando hacia abajo con las manos apoyadas en la baranda. Le pregunté en qué estaba pensando. Me dijo que en el tiempo. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que si allá abajo el tiempo se mueve distinto, ¿cuánto tiempo había vivido ese hombre en las horas que estuvo en la cápsula? ¿Cuántos años había pasado ahí dentro sin moverse de ese cilindro de acero en la oscuridad total? Me quedé sin respuesta. Petro tampoco esperaba una. A la mañana siguiente el segundo voluntario bajó. Estuvo abajo menos tiempo que el primero. El cable de señales dio los 2 tirones de regreso antes de que pasara la mitad del tiempo estimado. Cuando subimos la cápsula y abrimos la escotilla, lo que encontramos fue lo mismo. Cabello blanco, piel envejecida, manos de anciano donde antes había manos de adulto joven. Pero había algo más esta vez, algo que el primer hombre no había tenido. El segundo voluntario salió de la cápsula con una expresión que no sé cómo describir sin que suene exagerado. No era miedo, no era dolor. Era algo más parecido a la cara de alguien que acaba de ver algo tan grande, que su cabeza todavía no terminó de procesarlo, y probablemente nunca lo va a terminar de procesar. No habló. Nadie le hizo preguntas todavía. Había aprendido la lección del día anterior. Pero cuando Petro lo ayudó a sentarse en el banco, el hombre levantó el brazo derecho muy despacio y lo extendió hacia el pozo, con el índice apuntando hacia abajo, con una calma absoluta, como quien señala algo que es completamente obvio y que no necesita explicación. Lo mantuvo así durante casi 1 minuto. Luego bajó el brazo y cerró los ojos. Nadie en esa plataforma quiso preguntar qué estaba señalando. Creo que todos ya sabíamos la respuesta y no queríamos escucharla en voz alta. Esa tarde Aurelio Campos vino a buscarme. Me encontró en mi oficina con la puerta abierta, mirando los reportes sin leerlos de verdad. Se sentó sin que lo invitara, lo cual no me molestó porque había algo en él que hacía que las formalidades parecieran innecesarias. Me preguntó cuándo era su turno. Le dije que todavía no habíamos definido el orden. Me miró un momento y luego dijo que no importaba el orden, que cuando llegara el momento, él iba a ser el último en bajar. No lo dijo como petición, lo dijo como quien informa algo que ya ocurrió. Le pregunté por qué el último. Dijo que porque los primeros 2 habían bajado sin saber nada. Que él quería bajar sabiendo todo lo que hubiera para saber antes. Me preguntó si podía leer todos los reportes, todos los datos, todo lo que teníamos sobre la brecha y sobre lo que les había pasado a los 2 hombres. Le dije que sí.
Pasó las siguientes horas en la sala de análisis con todos los archivos sobre la mesa, leyendo con esa calma suya que ya empezaba a ponerme nervioso de una manera que no sabía explicar. Lo que no supe hasta mucho después era que Aurelio no estaba buscando información técnica. Estaba buscando otra cosa, algo que ninguno de nosotros había pensado en buscar, porque ninguno de nosotros había considerado todavía la posibilidad de que allá abajo hubiera algo que no solo existía, sino que también prestaba atención. El tercer voluntario bajó a las 9 de la mañana y el cable de señales no se movió en todo el día. Ni un tirón, ni un temblor, nada. Lo esperamos durante horas con los ojos clavados en el cable, turnándonos para no perderlo de vista, como si mirarlo con suficiente atención fuera a hacer que se moviera. El viento golpeaba la plataforma, el compresor zumbaba mandando aire hacia abajo, y el cable colgaba completamente quieto sobre el borde del pozo, como si no hubiera nadie al otro extremo. A las 7 de la tarde ordené subir la cápsula. Tardó casi 40 minutos en llegar arriba. Cuando Petro abrió la escotilla y metió la cabeza para mirar adentro, se quedó quieto un segundo demasiado largo. Luego se enderezó y me miró. La cápsula estaba vacía. El cable de señales estaba suelto en el fondo, enrollado sobre sí mismo, sin la muñeca que debería haber tenido atada. La manguera de aire seguía conectada. El aire había seguido bajando todo el tiempo hacia un espacio donde ya no había nadie que lo respirara. Nadie dijo nada durante un momento que se sintió muy largo. Después empezaron las preguntas que no tenían respuesta. ¿Cómo había salido de la cápsula si la escotilla se cerraba desde afuera y había llegado arriba cerrada? ¿A dónde había ido a más de 7 kilómetros de profundidad en un túnel de perforación que no tenía salida lateral? ¿Por qué el cable de señales nunca se movió si algo le había pasado? Valentina Ríos fue la única que no hizo preguntas. Se quedó mirando la cápsula vacía con esa expresión que ya le conocía. La expresión de alguien que está calculando algo y no le gusta el resultado. Luego se fue a la sala de análisis sin decir una palabra y no salió en toda la noche. Yo me quedé en la plataforma hasta medianoche, mirando el pozo. El agujero negro en el centro de todo ese acero industrial, perfectamente circular, perfectamente oscuro, sin ruido ni movimiento, ni ninguna señal de que hubiera algo ahí adentro. Pero yo ya no podía mirarlo sin sentir algo que no era exactamente miedo, sino algo más parecido a la certeza incómoda de que el pozo también me estaba mirando a mí. Me fui a dormir sin haber encontrado ninguna explicación. Y 3 días después, sin que nadie lo accionara, el mecanismo de subida comenzó a moverse solo. Eran las 5 de la madrugada. Petro fue el primero en notarlo. Estaba haciendo su ronda nocturna cuando escuchó el motor del sistema de cable encenderse. Me llamó de inmediato. Llegué a la sala de operaciones en menos de 2 minutos, con los ojos todavía medio cerrados y el frío de la madrugada metiéndose por la ropa. En la pantalla de control, el indicador de profundidad estaba bajando. La cápsula estaba subiendo desde el fondo, a la velocidad normal, como si alguien hubiera presionado el botón de regreso desde abajo. Pero el panel de control estaba intacto y nadie había tocado nada. Nos quedamos mirando la pantalla durante 40 minutos mientras el indicador subía. Nadie habló. Valentina llegó a los 10 minutos, todavía con el abrigo mal puesto, y se paró junto a mí sin preguntar nada. Los números seguían bajando. La cápsula seguía subiendo. Cuando el indicador llegó a 0 y escuchamos el golpe metálico de la cápsula llegando al tope del pozo, el silencio en esa sala era tan denso que se podía cortar. Petro fue el que abrió la escotilla. Aurelio Campos estaba adentro. Estaba vivo. Respiraba. Tenía los ojos abiertos, pero era un hombre viejo, mucho más viejo de lo que cualquier cálculo razonable podía explicar. Su cabello era completamente blanco. Su cara tenía arrugas profundas. Sus manos sobre las rodillas eran las manos de alguien que lleva décadas en este mundo. Llevaba 3 días abajo según nuestros relojes,
Según su cuerpo había pasado mucho más que eso. Lo ayudamos a salir. Se apoyó en Petro y en mí con un peso tranquilo, sin resistirse, sin apurarse. Cuando estuvo de pie en la plataforma respiró hondo el aire frío de la madrugada. Cerró los ojos un momento y luego los abrió y me miró directamente. Y yo supe en ese instante, antes de que dijera una sola palabra, que lo que había encontrado allá abajo lo había cambiado de una manera que ninguno de nosotros iba a poder entender del todo. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien, con esa voz nueva que era más lenta y más grave que la de antes, como si las palabras ahora le costaran un esfuerzo físico diferente. Le pregunté qué había visto. Se quedó mirando el suelo un momento. Luego levantó la vista y dijo que antes de responder esa pregunta necesitaba que todos estuvieran presentes. Todos los que quedaban en la plataforma. Porque lo que tenía que decir no era solo para mí. Le dije que esperara. Fui a despertar a los demás. Tardé 20 minutos en reunir a todo el equipo en la plataforma principal. Era casi el amanecer, y el cielo sobre el horizonte tenía ese tono gris azulado de antes de que salga el sol. Aurelio estaba sentado en un banco con una taza de agua caliente entre las manos que alguien le había llevado, mirando el suelo con paciencia. Cuando todos estuvieron ahí, se paró despacio, soltó la taza y empezó a hablar. Dijo que allá abajo no había vacío. Dijo que allá abajo había todo. Y antes de que alguien pudiera preguntarle qué significaba eso, dijo el nombre de un hombre del equipo de seguridad que estaba parado al fondo del grupo. Diego Solano. Lo llamó por su nombre completo con una calma absoluta, y todos giramos a mirarlo al mismo tiempo. Diego tenía la cara blanca como el papel. Aurelio siguió hablando sin cambiar el tono, sin dramatizar, como quien da una información neutral. Dijo que había alguien allá abajo que quería que Diego supiera algo. Algo que solo Diego podía entender. Y empezó a decirlo. Aurelio dijo el nombre del hijo de Diego Solano, un niño que había muerto años atrás. Un nombre que Diego nunca había mencionado a nadie en esa plataforma, que no estaba en ningún documento del proyecto, que no existía en ningún registro al que Aurelio pudiera haber tenido acceso. Lo dijo con la misma voz tranquila con que había dicho todo lo demás, sin dramatismo, sin pausa especial, como si fuera un dato más dentro de una lista larga. Diego no gritó, no se movió. Se quedó completamente quieto en el fondo del grupo, con los ojos fijos en Aurelio y la cara del color del cemento. Vi cómo sus manos se cerraban despacio en puños a los costados del cuerpo, no de rabia, sino de ese esfuerzo físico que hace la gente cuando intenta no derrumbarse en público. Aurelio siguió. Dijo que el niño estaba bien, que no tenía frío ni dolor, que quería que su papá supiera que el lugar donde estaba no era oscuro, sino todo lo contrario, que era más grande de lo que cualquiera podía imaginar desde arriba. Diego se sentó en el suelo. No se cayó, no se desmayó, simplemente dobló las rodillas y se sentó ahí mismo donde estaba parado, sobre el metal frío de la plataforma, y se tapó la cara con las manos. Sus hombros se sacudieron una vez, 2 veces. Nadie se acercó. No porque no quisiéramos, sino porque había algo en ese momento que era completamente suyo y que habría sido una intrusión tocarlo. Aurelio esperó. Luego siguió hablando. Dijo que allá abajo había muchos, que estaban conscientes, que recordaban todo de sus vidas con una claridad que aquí arriba, según él, no tenemos para nada porque estamos demasiado ocupados con el ruido de estar vivos. Dijo que el tiempo allá abajo no funciona como aquí, que no avanza en línea recta, sino que existe todo junto, pasado y presente, y lo que viene después, en una sola cosa al mismo tiempo. Por eso él había envejecido en 3 días. No porque le hubiera pasado algo malo, sino porque allá abajo había vivido lo que le faltaba vivir, todo de golpe, sin poder detenerlo. Valentina, que había estado escuchando desde el borde del grupo con los brazos cruzados y el ceño fruncido,
Levantó la voz y le preguntó si eso significaba que ya sabía cuándo iba a morir. Aurelio la miró un momento. Dijo que esa pregunta no tenía sentido desde abajo, porque desde abajo, el momento en que uno deja de estar aquí arriba no es el final de nada, sino simplemente el momento en que uno pasa de un lado al otro. Valentina no dijo nada más, pero vi que sacó su cuaderno y empezó a escribir. Entonces Aurelio dijo la parte que cambió todo. Dijo que el silencio no era solo un lugar, que era algo que se movía, que desde el momento en que la broca atravesó la brecha, algo había empezado a subir desde abajo, muy despacio, tan despacio que no se podía medir con ningún instrumento, pero que subía. Lo llamó el silencio, porque era la palabra más cercana que encontraba en nuestro idioma para algo que en realidad no tiene nombre aquí arriba. No destruye nada, dijo. No hace daño de la manera en que entendemos el daño. Solo apaga. Primero las cosas pequeñas, las que hacen ruido y movimiento sin que nadie se dé cuenta. Luego las más grandes, hasta que todo lo que era ruido y movimiento y calor y vida se queda quieto. Le pregunté cuánto tiempo teníamos. Me miró con esa paciencia de anciano que no había tenido cuando llegó y que ahora era parte permanente de su cara. Me dijo que esa también era una pregunta que no tenía sentido desde la perspectiva de abajo, pero que desde arriba, desde nuestra perspectiva, la respuesta era que ya había empezado, que llevaba semanas empezado, que nosotros ya habíamos notado los primeros efectos sin reconocerlos como lo que eran. Pensé en los hombres parados en silencio junto al borde del pozo. Pensé en la música que nadie había vuelto a poner. Pensé en las conversaciones que se habían ido haciendo más cortas semana a semana sin que nadie lo decidiera conscientemente. Pensé en Petro diciéndome que sentía como si el pozo lo estuviera mirando. Pensé en mis propios despertares nocturnos con esa sensación de presencia que había descartado como cansancio. No dije nada de esto en voz alta, pero Aurelio me estaba mirando como si lo supiera de todas formas. Le pregunté qué teníamos que hacer. Dijo que cerrar la brecha, que no era tarde para cerrarla, pero que tampoco era pronto, que había una ventana y que dependía de nosotros usarla o no. Valentina preguntó cómo se cerraba. Aurelio dijo que con las soldadoras, que había que sellar el pozo, taparlo completamente, y que si lo hacíamos bien el silencio dejaría de subir, porque necesitaba el túnel abierto para moverse. Era como tapar la boquilla de una manguera, dijo. El agua sigue estando del otro lado, pero deja de salir. Petro ya estaba moviéndose hacia las soldadoras antes de que Aurelio terminara la frase. Yo les dije a los demás que se prepararan para trabajar. Que íbamos a sellar el pozo esa misma mañana, que no esperaríamos más. Hubo movimiento, órdenes, el ruido de equipo moviéndose, y por primera vez en semanas la plataforma volvió a tener esa energía de gente con una tarea concreta y urgente. Me sentí mejor con ese ruido. Me aferré a él. Petro llegó a las soldadoras, agarró el encendedor y lo accionó. Nada. Lo accionó de nuevo. Nada. Revisó la válvula del gas, la abrió más, lo intentó otra vez. Las chispas saltaron, pero el gas no prendió. Probó con la segunda soldadora, con la tercera. 4 técnicos más se unieron, revisando conexiones, cambiando boquillas, probando con equipos de respaldo. Ninguna encendió. El gas salía, las chispas saltaban, pero la llama no aparecía, como si algo en el aire hubiera cambiado y ya no fuera completamente el aire que conocíamos. Me giré hacia Aurelio. Él estaba mirando el horizonte con esa calma que ya no me reconfortaba en absoluto. Y antes de que yo pudiera decir nada, dijo en voz baja que tal vez ya habíamos esperado un poco más de lo que teníamos. Las soldadoras no eran lo único que había dejado de funcionar. Lo descubrimos en los siguientes 20 minutos de una manera que no dejaba espacio para la negación ni para las explicaciones racionales. Alguien intentó encender el generador de respaldo. Giraba, hacía el esfuerzo, pero no arrancaba.
El cocinero del equipo abrió la cocina industrial y los quemadores de gas no prendieron igual que las soldadoras. Chispas, gas y nada más. Uno de los técnicos intentó llamar por radio en todas las frecuencias disponibles y no encontró ni estática, solo un silencio limpio y total, como el interior de una caja sellada. Otro fue hasta el camión de transporte, metió la llave y lo intentó 3 veces. El motor giraba, pero no disparaba. Yo estaba parado en el centro de todo esto, girando despacio, viendo a cada persona intentar algo diferente y fracasar de la misma manera. Y lo que sentí no fue pánico. Eso me sorprendió. Esperaba pánico y encontré algo más parecido a una claridad fría y desagradable. La claridad de entender exactamente lo que está pasando sin tener absolutamente ninguna idea de cómo detenerlo. Valentina se paró a mi lado con su cuaderno abierto. Me dijo en voz baja que había estado tomando medidas desde que Aurelio empezó a hablar. Temperatura del aire, presión, humedad, todo lo que podía medir con los instrumentos mecánicos que nos quedaban. Me mostró las páginas. Los números eran casi normales. Casi. Había una variación pequeña en la presión atmosférica local, tan pequeña que en condiciones normales nadie la habría notado. Pero la variación era constante y seguía bajando, muy despacio, pero sin parar. Le pregunté qué significaba. Me dijo que si tuviera que describirlo con una analogía, sería como si el aire estuviera perdiendo lentamente la voluntad de comportarse como aire. No era una descripción científica, lo sabía, pero era lo más cercano que tenía. Busqué a Aurelio con la vista. Estaba sentado en el mismo banco de antes, con las manos sobre las rodillas, mirando el pozo. Me acerqué y me senté a su lado. Le dije que las soldadoras no habían funcionado, que nada estaba funcionando, que necesitaba que me dijera qué hacíamos ahora. Me miró con esa calma suya que en ese momento me resultaba casi insoportable y me dijo que lo que podíamos hacer era documentar, que si no podíamos cerrar la brecha, lo que quedaba era dejar registro de lo que había pasado aquí para que otros lo supieran, para que nadie más abriera un pozo así sin entender lo que había del otro lado. Le pregunté si eso era todo, si esa era la única opción que nos quedaba. Dijo que era la más útil. Luego hizo una pausa y agregó que había otra, pero que no me iba a gustar. Le dije que me la dijera igual. Me dijo que la otra opción era bajar y pedir que lo detuvieran desde abajo, que los que estaban ahí adentro tenían más influencia sobre el silencio que cualquier cosa que pudiéramos hacer desde arriba, pero que eso significaba bajar sin ninguna garantía de subir, y sin ninguna garantía de cuánto tiempo pasaría aquí arriba mientras tanto. No respondí de inmediato. Miré el pozo. Miré el cielo sobre el horizonte donde el sol llevaba demasiadas horas exactamente en el mismo lugar. Luego miré a Aurelio y le pregunté cómo era allá abajo. No los detalles técnicos ni las explicaciones. ¿Cómo se sentía? Hizo una pausa larga. Luego dijo que era como acordarse de algo que uno siempre supo, pero que había olvidado de tan ocupado que estaba. Que era como dejar de tener prisa por primera vez en la vida y darse cuenta de que la prisa nunca había sido necesaria. Dijo que no tenía frío, que no tenía miedo, que lo único difícil había sido querer quedarse. Me quedé con esa última frase dando vueltas en la cabeza durante un buen rato. Esa tarde convoqué a todo el equipo y les expliqué la situación con la mayor claridad que pude. Las soldadoras no funcionaban, las radios no funcionaban, los vehículos no funcionaban. El sol no se había movido en horas. Estábamos aislados y no teníamos manera de saber si eso era temporal o permanente. Lo que sí sabíamos, gracias a Aurelio, era por qué estaba pasando y cuál era el origen. Les dije todo lo que Aurelio había explicado sobre el silencio y sobre lo que subía desde abajo. No suavicé nada. Merecían saber exactamente dónde estaban parados. Cuando terminé, hubo un silencio que duró casi 1 minuto completo.
Entonces, Diego Solano, que había estado al fondo del grupo desde que Aurelio mencionó a su hijo esa mañana, levantó la vista del suelo y preguntó con una voz que era completamente estable si la persona que había hablado de él allá abajo iba a seguir estando ahí. Si había alguna manera de saber que seguía bien. Aurelio, que estaba sentado a mi derecha, le dijo que sí. Que el tiempo allá abajo no funciona como aquí, y que eso significaba que seguiría estando, porque allá abajo el estar no tiene fin de la manera en que lo tiene aquí arriba. Diego asintió muy despacio. Luego se paró, dio las gracias sin especificar a quién, y volvió a su puesto junto al borde de la plataforma donde llevaba horas sentado. Lo vi apoyar los codos sobre la baranda y mirar hacia abajo, y quedarse quieto con una expresión que no era desesperación. Era algo más parecido a la paz de alguien que acaba de recibir una respuesta que llevaba mucho tiempo esperando, aunque la respuesta hubiera venido de un lugar que ningún ser humano debería haber encontrado nunca. Valentina se acercó a mí cuando los demás se dispersaron. Me dijo en voz muy baja que había estado pensando en los números de presión, que si la tendencia seguía, estimaba que en algún momento, no sabía cuándo exactamente, pero no muy lejos, algo más iba a dejar de funcionar. Algo más esencial que las soldadoras o los vehículos. Me preguntó si entendía lo que me estaba diciendo. Le dije que sí. Ella asintió. Luego miró el sol quieto sobre el horizonte y dijo que iba a seguir tomando medidas hasta que no pudiera más, que era lo único que sabía hacer. Se fue de vuelta a la sala de análisis con su cuaderno apretado contra el pecho. Yo me quedé solo en la plataforma con el ruido del compresor, que seguía funcionando porque era mecánico, y con el pozo delante de mí, y con la pregunta de Aurelio todavía en la cabeza. La opción que no me iba a gustar. Bajar. Pedir desde abajo que detuvieran el silencio. Volverme viejo en ese cilindro de acero en la oscuridad total, si es que volvía. Fui al depósito donde guardaban el equipo de la cápsula. La manguera de aire estaba enrollada en su soporte. El cable de señales colgaba del gancho de la pared. Saqué el cable y lo sostuve entre las manos. Era frío y pesado, y real de una manera que en ese momento me reconfortó. Me quedé así un rato, pensando. Luego lo colgué de vuelta y salí. Todavía no había tomado ninguna decisión, pero estaba pensando en ello de una manera que horas antes no hubiera creído posible. Esa noche Aurelio desapareció del pozo. No lo vi irse, nadie lo vio. Estaba en la plataforma cuando entré al depósito a sostener el cable de señales y pensar, y cuando salí 20 minutos después, su banco estaba vacío. Recorrí toda la plataforma llamándolo en voz normal porque gritar se sentía mal en ese silencio tan denso. Nada. Revisé el comedor, la sala de análisis, las habitaciones. Petro revisó el perímetro exterior. Valentina revisó los registros mecánicos de posición del cable de la cápsula para ver si alguien lo había accionado. El cable no se había movido. La cápsula seguía arriba. Aurelio simplemente no estaba. Nos reunimos los cuatro, Petro, Valentina, Diego y yo, alrededor de la mesa del comedor con la lámpara de gas encendida, porque las luces eléctricas ya no funcionaban desde hacía unas horas. Las caras de todos a la luz amarilla de la lámpara tenían esas sombras largas que hacen que la gente parezca más cansada y más vieja de lo que es. Petro dijo que era imposible que hubiera bajado al pozo sin que nadie lo notara. Valentina dijo que lo imposible dejó de ser una categoría útil hace varios días. Nadie discutió eso. Diego no decía nada. Desde la mañana, desde que Aurelio había mencionado a su hijo, Diego funcionaba con una especie de calma extraña que yo no sabía muy bien cómo interpretar. No era la calma de alguien que está bien. Era la calma de alguien que ha reorganizado por dentro lo que significa estar bien y está trabajando con esa versión nueva. Lo miraba y pensaba que de todos nosotros, de alguna manera incomprensible, Diego era en ese momento el que estaba más en paz con lo que estaba pasando. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala de análisis revisando los cuadernos de Valentina.
todas las mediciones que había tomado desde que empezó el problema. Buscaba algún patrón, alguna variable que pudiéramos controlar, alguna grieta en la lógica de lo que estaba pasando por donde pudiera entrar una solución. No encontré nada. Los números contaban una historia muy simple y muy limpia. El silencio subía, despacio pero sin parar. Y cada cosa que dejaba de funcionar en la plataforma era una señal de que había llegado un poco más arriba. A las 3 de la madrugada, Valentina entró a la sala, se sentó frente a mí y abrió su cuaderno en una página nueva. Me dijo que había estado pensando en lo que Aurelio dijo sobre bajar y pedir desde abajo que lo detuvieran. Me preguntó si yo lo estaba considerando en serio. Le dije que sí. Ella asintió muy despacio. Luego me dijo que si alguien bajaba, debería ser ella, que era la que mejor entendía los datos, que si había alguna posibilidad de comunicar algo útil desde abajo, ella tenía más herramientas para hacerlo que yo. Le dije que no. Me preguntó por qué. Le dije que porque era mi proyecto y mi responsabilidad, y que no iba a mandar a nadie a un lugar donde el tiempo se doblaba y las personas envejecían décadas en días. Hubo un silencio. Luego me dijo que eso era exactamente lo que yo estaba considerando hacer yo mismo. No respondí. Ella cerró el cuaderno y se fue a dormir. Me quedé solo con la lámpara de gas y los cuadernos y el ruido suave del compresor afuera, que seguía funcionando como el único sonido mecánico que quedaba en toda la plataforma. A las 6 de la mañana fui a buscar a Petro. Lo encontré donde lo encontraba siempre últimamente, junto al borde del pozo con las manos en la baranda y los ojos hacia abajo. Le puse una mano en el hombro y él no se sobresaltó. Solo giró la cabeza hacia mí con esa expresión que había ido adquiriendo los últimos días, lenta, como si el gesto de girar la cabeza costara más esfuerzo que antes. Le pregunté qué escuchaba. Me dijo que voces, pero que no eran voces exactamente, era más como el recuerdo de voces, como cuando uno se acuerda de cómo suena alguien que hace tiempo que no ve. Le pregunté si eran voces de personas que conocía. Tardó en responder. Luego dijo que sí, que su madre estaba ahí, que llevaba años sin escucharla y que era exactamente igual a como la recordaba. No supe qué decirle a eso. Le quité la mano del hombro y me quedé parado a su lado mirando también hacia abajo, hacia esa oscuridad perfecta y circular que ya no me daba el mismo vértigo de antes, sino algo diferente, algo que era casi como reconocimiento, como mirar algo que ya conoces, pero que no recuerdas desde dónde. Ahí fue cuando tomé la decisión. No fue un momento dramático. No hubo ningún pensamiento grande ni ninguna frase que me diría a mí mismo para recordarla después. Solo me di cuenta de que ya la había tomado y que lo que estaba haciendo desde el día anterior era simplemente aceptarla de a poco. Fui al depósito, saqué el cable de señales y me lo até a la muñeca izquierda con el nudo que había visto hacer a los 3 voluntarios antes de bajar. Fui a la cápsula. Abrí la escotilla yo mismo desde afuera, algo que requería cierta maña, porque el mecanismo no estaba diseñado para eso. Me metí adentro. El espacio era exactamente tan pequeño y tan oscuro como la primera vez que lo había probado. Pero esta vez no sentí la urgencia de salir. Me acomodé como pude en la posición que habían usado los voluntarios, con las rodillas dobladas y la espalda contra el metal frío. Saqué el celular que ya no tenía señal, pero seguía grabando audio porque la batería todavía tenía carga, y empecé a hablar. Grabé todo, desde el primer día, desde el sonido que cambió cuando la broca atravesó el vacío, desde la primera cámara destruida, desde los voluntarios y sus caras cuando volvieron viejos, desde Diego en el suelo con las manos en la cara, desde Aurelio explicando lo que había allá abajo con la paciencia de alguien que ya no tiene apuro. Hablé durante más de 1 hora, todo lo que recordaba, en el orden en que lo recordaba, sin omitir nada. Cuando terminé de grabar, dejé el celular apoyado contra la pared interior de la cápsula. Era lo más parecido a una botella lanzada al mar que podía ser desde ahí adentro. No sabía si alguien iba a encontrarlo. No sabía si seguiría funcionando cuando lo encontraran. Pero era lo único que tenía.
Cerré los ojos en la oscuridad total. Respiré el aire que llegaba por la manguera, frío y con ese sabor ligeramente metálico que ya conocía. Y me pregunté cuántos años iba a tener cuando volviera a ver la luz, si es que volvía. Luego pensé en la pregunta de Aurelio, en lo que había dicho sobre el silencio, que no destruía, sino que apagaba, que era como la oscuridad de una habitación donde alguien acaba de dormirse, no el fin de nada, sino simplemente el fin del ruido. Y pensé que tal vez el problema nunca había sido el silencio en sí mismo. Tal vez el problema era que nosotros llegamos con nuestras máquinas y nuestros cables y nuestros protocolos a un lugar que existía mucho antes de que existiera cualquier cosa que pudiéramos llamar nuestro. Y lo abrimos sin preguntarle a nadie si era una buena idea. Tiré del cable de señales 2 veces. Arriba, alguien, no sé quién, accionó el sistema de bajada. Y la oscuridad empezó a crecer alrededor de mí de una manera que ya no tenía nada de aterradora. Era simplemente lo que había. Y yo bajaba hacia ello con los ojos abiertos. Pasé la brecha a los 7,5 kilómetros de profundidad y lo supe en el instante exacto en que ocurrió porque el sonido de la cápsula bajando cambió por completo. Arriba era un chirrido metálico continuo, el cable rozando las paredes del túnel, la vibración del acero transmitiéndose a través de todo el cilindro. En el momento en que cruzamos el umbral, ese sonido desapareció, y lo que quedó fue un silencio tan profundo y tan uniforme que mis oídos tardaron varios segundos en aceptarlo como real. No era el silencio de la ausencia de ruido, era algo más activo que eso. Era el silencio de algo que lleva mucho tiempo siendo silencio, y que sabe exactamente lo que es. La temperatura no cambió. El aire seguía llegando por la manguera, frío y con ese sabor metálico. La oscuridad era la misma oscuridad total de antes. Pero algo en el espacio exterior a la cápsula había cambiado de una manera que no podía medir con ningún sentido físico, pero que era absolutamente inconfundible. Como cuando entras a un cuarto y sabes que alguien estuvo ahí hace poco, aunque ya no esté. Esa presencia de algo que fue, que sigue siendo, que no se ha ido. La cápsula dejó de bajar, no de golpe. Se fue frenando despacio hasta detenerse completamente, como si el cable hubiera llegado a su límite. Pero yo sabía que el cable era más largo que eso, mucho más largo. Lo habíamos diseñado así por si acaso. La cápsula se había detenido sola, o algo la había detenido, en un punto que yo no podía calcular desde adentro. Me quedé quieto, respiré, y entonces empecé a escuchar. No voces, no era eso. Era más difícil de describir que voces. Era como si el silencio tuviera capas y entre capa y capa hubiera información. Como cuando uno está en un lugar muy tranquilo y empieza a distinguir sonidos que antes no existían porque el ruido de encima los tapaba. Pero no eran sonidos, eran más bien presencias, conciencias, cosas que estaban ahí y que sabían que yo estaba ahí también. Cerré los ojos aunque no cambiara nada y pensé en lo que había venido a hacer. Había bajado a pedir que detuvieran el silencio, a pedir que dejaran de subir. Pero ahora que estaba ahí adentro, la idea de pedir algo me parecía absurda, de una manera que no podría haberle explicado a nadie desde arriba. No era que no pudiera serlo, era que la pregunta ya no tenía el mismo sentido, como intentar pedirle al océano que deje de ser salado. Entonces sentí algo que no sé cómo llamar de otra manera que no sea un contacto. No físico, no un sonido ni una imagen, más bien como cuando alguien se para a tu lado en silencio y tú sabes exactamente quién es sin mirarlo, porque lo conoces desde hace mucho. Una familiaridad que no tenía ninguna fuente en mi memoria, pero que era completamente real. Y entendí lo que Aurelio había querido decir cuando habló de acordarse de algo que uno siempre supo. No era una metáfora, era una descripción literal de lo que pasaba allá abajo. El lugar no te enseñaba nada nuevo. Te devolvía algo que ya tenías, pero que la vida de arriba, con todo su ruido y su movimiento y su urgencia permanente, te había hecho olvidar tan completamente que ya no sabías que lo habías tenido. No sé cuánto tiempo estuve ahí.
El tiempo allá abajo no funciona de ninguna manera que yo pueda traducir a minutos o horas. Podría haber sido una hora, o podrían haber sido días. En algún momento algo cambió en esa quietud. Algo se asentó o se decidió, y yo tiré del cable 2 veces. La cápsula empezó a subir. El ascenso fue más lento que la bajada, o me lo pareció. Cuando el sonido metálico del cable rozando las paredes del túnel volvió a mis oídos, fue como despertarse de un sueño muy profundo y encontrar que el cuarto es exactamente como lo dejaste, pero tú eres levemente distinto de como eras antes. No de manera dramática, de manera pequeña y permanente. Cuando Petro abrió la escotilla y me vio, se quedó quieto un momento antes de darme la mano para ayudarme a salir. No dijo nada. Yo salí de la cápsula y me paré en la plataforma, y el aire frío me golpeó en la cara y me llenó los pulmones de una manera que era extraña y conocida al mismo tiempo. Me miré las manos. Eran las manos de un anciano. Lo sabía sin necesidad de un espejo. Lo sentía en el peso de cada movimiento, en la forma en que las rodillas respondieron al peso del cuerpo al ponerme de pie. Valentina estaba ahí. Diego estaba ahí. Todos los que quedaban en la plataforma estaban ahí. Me miraban con esa mezcla de miedo y alivio, y algo más que no tenía nombre claro. Valentina tenía el cuaderno en la mano, pero no estaba escribiendo. Solo me miraba. Le pregunté cuánto tiempo había pasado aquí arriba. Me dijo que casi 4 días. Le pregunté si el sol se había movido. Dijo que no. Respiré. Luego les dije que necesitaba contarles lo que había pasado allá abajo. No todo, porque no había palabras para todo. Pero lo suficiente para que entendieran qué habíamos hecho aquí, y por qué no podíamos deshacerlo, y qué significaba eso para lo que venía después. Nos sentamos en círculo en la plataforma con la lámpara de gas en el centro, porque las luces seguían sin funcionar. El viento había parado completamente. Las banderas del mástil estaban rígidas en el aire, inmóviles, congeladas en la última posición en que las había dejado el viento, antes de que el silencio llegara hasta aquí. Los miraba a todos, sus caras a la luz amarilla, y pensaba que éramos las últimas personas en este lugar que todavía hacían preguntas, que en algún momento pronto dejaríamos de hacerlas, no porque nos pasara algo, sino porque el silencio llegaría también hasta nosotros y las preguntas dejarían de parecer necesarias. Les dije que allá abajo no había ninguna fuerza que quisiéramos detener, que el silencio no era una amenaza, que era simplemente lo que había antes de que empezara todo lo que conocemos y lo que quedará después, que nosotros habíamos abierto un camino entre los dos lados y que ese camino ya no se podía cerrar. No porque fuera imposible técnicamente, sino porque lo que había del otro lado ya no era solo del otro lado. Ya estaba aquí, mezclado con el aire, instalado en el espacio entre las cosas. Diego me preguntó si su hijo estaba bien. Le dije que sí, que estaba exactamente donde había estado siempre, que la única diferencia es que ahora lo sabíamos. Diego cerró los ojos un momento. Luego los abrió y asintió con esa calma suya que ya no me parecía extraña, sino completamente natural. Como si hubiera estado esperando esa respuesta toda su vida, y ahora que la tenía, pudiera finalmente respirar hondo y soltar algo que había cargado durante mucho tiempo. Valentina abrió el cuaderno y preguntó qué escribía. Le dije que escribiera todo, que era lo único que podíamos hacer que tuviera sentido todavía, que alguien tenía que saber lo que había pasado aquí para que no volviera a pasar, o para que si volvía a pasar, la persona que lo viviera supiera que no era la primera, que no estaba sola, que lo que sentía tenía nombre, aunque ese nombre fuera difícil de pronunciar. Empezó a escribir. Yo me quedé mirando el pozo desde donde estaba sentado. El agujero negro en el centro de la plataforma, perfectamente circular, perfectamente quieto. Y por primera vez desde que todo esto empezó,
No sentí ningún impulso de mirarlo como si fuera un problema. Era simplemente una puerta. Las puertas no son buenas ni malas. El problema nunca fue la puerta. El problema fue que la abrimos sin saber que no había manera de volver a cerrarla desde este lado. El compresor se detuvo a la mañana siguiente sin que nadie lo apagara. Fue el último sonido mecánico que quedaba en la plataforma, y cuando se apagó, el silencio que quedó era tan completo y tan uniforme que por un momento nadie dijo nada, como si hablar fuera a romper algo que era mejor no romper. Petro fue a revisarlo. Volvió y dijo que no había ninguna falla visible, que simplemente había dejado de funcionar. Lo dijo con la voz plana de alguien que ya no espera que las cosas tengan explicación. Nos quedamos sin aire comprimido hacia el pozo. Lo que significaba que aunque alguien hubiera querido bajar en la cápsula, ya no podía. La puerta seguía abierta, pero ya no en los dos sentidos, solo hacia abajo. Y desde abajo, según todo lo que sabíamos, solo se salía cuando el otro lado lo decidía. Yo estaba sentado junto a la baranda con las manos viejas apoyadas en las rodillas viejas y miraba el horizonte donde el sol llevaba días exactamente en el mismo lugar. Ya no lo miraba con urgencia ni con desesperación. Lo miraba con la misma calma con que uno mira algo que conoce bien y que ya no le sorprende. El sol quieto sobre el horizonte era simplemente la descripción visual de lo que estaba pasando. El tiempo no se había detenido. El tiempo seguía existiendo. Éramos nosotros los que habíamos salido de él, muy despacio, como una hoja que se desprende del árbol y flota un momento antes de posarse. Valentina seguía escribiendo. Era lo que hacía desde que yo le pedí que documentara todo. Llenaba página tras página con esa letra apretada y ordenada que tenía, sin borrar nada, sin tachar. Me pasó el cuaderno en algún momento de esa mañana y lo hojeé. Había anotado fechas, mediciones, conversaciones resumidas, descripciones de los voluntarios, el momento exacto en que cada sistema había dejado de funcionar. Era un registro preciso y completo de todo lo que había pasado en esa plataforma desde el día de la brecha. Le dije que era el trabajo más importante que alguien había hecho en este proyecto. Lo dijo sin levantar la vista del cuaderno siguiente que ya estaba llenando. Diego pasó gran parte de ese día junto al borde del pozo. No lo vigilé de cerca porque ya no sentía que hubiera peligro en eso. Él no iba a hacer nada que no hubiera decidido con completa conciencia, y lo que había en su cara cuando miraba hacia abajo no era atracción irreflexiva, sino algo mucho más parecido a la conversación tranquila de alguien que está visitando a una persona querida. A veces lo veía mover los labios muy despacio. No sé lo que decía. No era asunto mío. Petro me encontró al atardecer, o lo que hubiera sido el atardecer si el sol se hubiera movido, sentado en el suelo apoyado contra la pared de la sala de operaciones. Se sentó a mi lado sin decir nada durante un rato. Luego me preguntó si creía que alguien iba a venir a buscarnos. Le dije que no lo sabía, que si el silencio había llegado tan lejos como para que las radios no funcionaran, era posible que nadie supiera todavía que algo había pasado aquí. O era posible que lo supieran, pero que no pudieran hacer nada. Petro asintió. Luego dijo que en realidad no importaba demasiado. Lo dijo sin tristeza, solo como una observación. Le miré la cara y entendí que el silencio ya había llegado a él también, de la misma manera que había llegado a todos. No destruyendo nada, solo acomodándose en los espacios entre los pensamientos, hasta que los pensamientos empezaban a necesitar menos espacio. Era tarde, o lo que sentía como tarde, cuando me levanté y fui a buscar el celular que había dejado grabando dentro de la cápsula días antes. Estaba donde lo había dejado, apoyado contra la pared interior. La batería tenía el 5% de carga. Lo saqué con cuidado, lo sostuve en la mano un momento y luego empecé a hablar de nuevo. Grabé lo que había pasado después, la bajada,
lo que había sentido al cruzar la brecha, la subida, las manos viejas, el compresor que se había apagado, Valentina escribiendo, Diego junto al pozo, el sol quieto. Hablé durante todo el tiempo que me quedaba de batería, que no fue mucho. Cuando el celular vibró con la advertencia de batería crítica, terminé de decir lo que estaba diciendo y agregué una sola cosa más antes de que se apagara. Dije que si alguien encontraba esa grabación y estaba pensando en perforar en algún lugar parecido, en buscar lo que había del otro lado de cualquier fondo, lo pensara 2 veces. No porque lo que encontrara fuera a hacerle daño, sino porque una vez que lo encontraba no había manera de no saber que existía. Y saber que existe cambia todo. Cambia la forma en que uno piensa en el tiempo. Cambia la forma en que uno piensa en los que ya no están. Cambia la forma en que uno se piensa a sí mismo. Y no todo el mundo está listo para ese cambio. No todo el mundo debería estarlo. El celular se apagó. Me quedé en silencio con el aparato negro en la mano, y lo que sentí no fue alivio, ni miedo, ni resignación. Fue algo mucho más simple. Fue la sensación de haber terminado lo que había venido a hacer. No el proyecto, ese había terminado mucho antes, sino esto, el registro, el testimonio. La botella lanzada al mar desde el fondo del mar. La dejé dentro de la cápsula, bien apoyada contra la pared, en el lugar donde alguien pudiera encontrarla si alguna vez alguien abriera esa escotilla. Luego cerré la cápsula desde afuera, los 3 seguros uno por uno, y me fui. Esa noche, si era de noche, nos sentamos los 4 alrededor de la lámpara de gas que cada vez daba menos llama. Valentina, Petro, Diego y yo. No hablamos de planes ni de soluciones porque ya no había planes ni soluciones que tuvieran sentido. Hablamos de otras cosas. Petro habló de su madre, la misma que según él escuchaba desde el pozo. Diego habló de su hijo, con una naturalidad que unas semanas antes hubiera parecido imposible, y que ahora era simplemente lo que era. Valentina habló de un viaje que había hecho años atrás a un lugar junto al mar, donde el silencio de las mañanas le había parecido el más hermoso que había escuchado nunca. Yo escuché, y pensé que éramos 4 personas sentadas alrededor de una luz pequeña que se iba apagando, hablando de las cosas que habían valido la pena, que era exactamente lo que hace la gente cuando sabe que algo está terminando y elige terminar bien. La lámpara se apagó a mitad de la noche. La oscuridad que quedó era suave, no aterradora. Simplemente oscura, como tiene que ser la oscuridad cuando llega de verdad. Seguí escuchando las voces de los demás durante un rato más. Luego también ellas se fueron apagando una por una, no porque algo malo pasara, sino porque ya no había nada más que necesitara ser dicho. Y el silencio que quedó era el silencio más completo que había escuchado en mi vida. Y era exactamente como Aurelio había dicho, completamente tranquilo. La verdad que quedó de todo esto es simple y difícil al mismo tiempo. Hay cosas en este mundo que existen desde antes de que existiéramos nosotros y que van a seguir existiendo después. No son enemigas nuestras, no nos buscan, solo son lo que son. El problema no es que existan. El problema es que a veces abrimos caminos hacia ellas sin entender que un camino siempre funciona en los 2 sentidos y que lo que empieza como una exploración puede terminar siendo una fusión que nadie planeó y nadie puede deshacer. La curiosidad no tiene culpa. Pero la arrogancia de creer que podemos abrir cualquier puerta y cerrar la voluntad, esa sí tiene un precio. Y ese precio no siempre se paga en el momento en que se toma la decisión. A veces se paga mucho después, cuando ya no hay manera de volver al momento anterior a la apertura, y todo lo que queda es aprender a vivir o a no vivir con lo que encontraste al otro lado. Y ahora te pregunto a ti, que estás escuchando esto desde tu lado de la pantalla. Si supieras que al fondo de algo hay una respuesta, la respuesta real a lo que pasa después de esta vida,
pero llegar a ella significa que no puedes volver igual de como fuiste. ¿Bajarías igual? Escribe tu respuesta abajo porque quiero saber qué harías tú. Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete al canal. Hay más historias esperando y cada una te va a llevar a un lugar donde no esperabas terminar.